simplificándonos en lo que han sido algunos de los personajes más notables. Ya por demás está decir que muchos de los que vamos a ver hoy día ya han entrado en exámenes pasados y son importantes. Voy a intentarles aclarar más o menos en cuál ha sido la pregunta que ha entrado de cada uno y qué es lo más importante que deben aprender. Sin embargo, vamos a revisar un poquito de sus características y su obra, ¿ya? El primer personaje que vamos a ver es un personaje que tal vez lo han visto en el billete de 20 bolivianos. Ahora no sé si lo pueden apreciar. En el billete antiguo de 20 bolivianos, ¿no? Y vemos también una estampilla que salió para 1880. Esta estampilla es de 1883, ¿ya? Pero si ven la estampilla y vamos a ver, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Pantaleón D'Alence, no? Pantaleón D'Alence Jiménez, ¿no? Tenía un apodo que era el Guardián Celoso, apodo que se va a ganar por ser uno de los potenciadores o protectores de la justicia boliviana, aparte que fue uno de los juristas que se encargó de su organización. Van a ser en Oruro, de la ciudad de Oruro, el 27 de julio de 1815. Y sobre su fallecimiento generalmente se habla de que falleció en el año 1892. Fue jurista, abogado y político, ¿ya? Entre sus características, y esta es una pregunta, ¿no?, de exámenes pasados, dice, fue considerado el padre de la justicia boliviana. Esa es su pregunta, ¿no? ¿Quién fue considerado el padre de la justicia boliviana? Había sido Pantaleón D'Alence. Fue presidente de la Suprema Corte de Bolivia en los periodos de 1871 hasta 1889, en diversos periodos. Fue discípulo de Simón Rodríguez. Eso es interesante porque Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Entonces, cuando Bolívar lo trae a Bolivia para potenciar la educación en nuestro país y para establecer Pantaleón D'Alence, se va a poner justamente bajo su tutela, y entonces por eso dice que fue discípulo de Simón Rodríguez. Su obra, en cuanto a su obra, ¿no?, su mayor contribución al derecho boliviano fue el haber delimitado las atribuciones de los tres poderes del Estado. No, vale decir que en algún momento, hoy día tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En ese momento eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Por eso ahí dice tres poderes. Por los fueros, y haber sido, dice, por los fueros de la verdad y la justicia, dice, ¿no? Tiene una obra, La Hacienda de Bolivia, sus obligaciones y recursos, de 1876, entonces, Pantaleón D'Alence. Otro personaje también destacado de la historia de nuestro país es Franz Tamayo, ¿no? Franz Tamayo Solares. Su apodo era el monolito pensante, ¿no? Pero aquí hay un apodo mucho más completo, ¿no?, que en algún texto van a verlo, que dice monolito del lago Titicaca y los misterios de Tiahuanaco, ¿no? Pero generalmente le decían el monolito pensante, ¿ya? Van a ser en la ciudad de La Paz el 28 de febrero de 1879, y va a fallecer entre el 28 o 29 de julio de 1956. De oficio, profesión, y lo que ejerce va a ser poeta, escritor y político, ¿no? Una de las frases que él daba, ¿no?, de su propio labio, va a ser la siguiente, dice, ¿no? Romper con la autodemigración de lo nacional y la pedagogía colonial, encontrarnos así con nosotros mismos y construir una matriz de pensamiento propia. Se trata de formar un carácter nacional, una forma propia de mirar el mundo. En resumen, y para que no sea tan largo, lo que le pedía a Franz Tamayo en su obra Pedagogía Nacional era que los bolivianos dejaran de buscar la solución de la educación intentando copiar modelos de afuera, que lo que deberían de hacer es mirarnos hacia nosotros mismos y buscar un propio modelo para que sea nuestra guía en un futuro, ¿no? Ver algunas características, por ejemplo, acá no menciona, bueno, sí menciona, ¿no? Era políglota, dice, ¿no? Es el último, dice, entre ellos hablaba latín, griego, también hablaba aymara, hablaba inglés, bueno, español también, ¿no? Entonces era políglota, hablaba varios idiomas, depende del texto que lean, van a ver que en algunos dice que hablaba 5 idiomas y en otros va a decir que hablaba 8. En 1915 fundó un nuevo periódico llamado El Fígaro, y en 1917 fundó el otro, que es El Hombre Libre. Fue representante de Bolivia ante las Naciones Unidas en 1921, y durante la representación boliviana a su cabeza
van a plantear la revisión del Tratado de 1904 con Chile. Vale decir que es la primera vez de que el gobierno boliviano va a poner una demanda o va a pedir que se revise este tratado por parte de Chile, ¿no? Ganó las elecciones presidenciales en 1934, pero también hay que recordar que en 1934, en noviembre de este mismo año, se da el Cosalito de Villamontes, en donde Daniel da Salamanca es obligado a renunciar y entregar el poder a José Luis Tejada Sorzano. Entonces, por esa razón, no va a llegar a ejercer la presidencia de nuestro país, a pesar de haber ganado las elecciones. Su obra, y esto es tal vez lo más importante de preguntas de exámenes, es Creación de la Pedagogía Nacional en 1910, que es una recopilación de varios artículos donde Franz Tamayo se expresaba cuál era la solución para mejorar la educación en nuestro país. Tiene varios poemas, ¿no? Era un gran poeta, ¿no? Odas, Claribel, tal vez uno de los más conocidos. Aquí vemos la obra, ¿no? Antes de hablar sobre sus poemas, hablaremos un poco de lo que es Creación de la Pedagogía Nacional. Mira, rato ya hemos leído una pequeña parte, que era la frase, ahora podemos complementarlo leyendo esto, dice, ¿no? La provocación de la conciencia nacional y esta fiebre creadora de vida que pretendemos despertar en nuestra educación nacional es la única que podrá dar un resultado positivo y seguro, más que la importación de ciencias, métodos y profesores extranjeros, más que todo el oro del mundo, más que todas las ilusiones de nuestros pedantes pasados y presentes, y en esto consiste la doctrina y la creación de la pedagogía nacional. Es más o menos lo que les explicaba, de que él veía que la solución a la educación estaba dentro de nosotros mismos. A ver, aquí tengo miren, aquí tengo un poema, la balada de Claribel, aunque no lo crean, a nivel internacional y en Italia es más conocida esta balada, la volvieron canción, tal vez por eso más la conocen, ¿no? Una partecita voy a leer porque no tiene mucho, ¿no? Dice, en la desolada tarde, Claribel, al clamor de un sol que no arde, Claribel, me vuelve el amante alarde, Claribel, aunque todo dices tarde, Claribel. ¿No? Es un poema muy famoso y conocido de Franz Tamayo. Aquí a su lado hay otro, ¿no? Esta oda que dice, yo fui el orgullo como si es la cumbre y fue mi juventud el mar que canta. No surge el astro ya sobre la cumbre, porque soy como un mar que ya no canta. No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fui la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta, va a decir, ¿no? Es uno de sus poemas. Bueno, escribió varios poemas, ¿no? Esa es la verdad. Está ahorita actualmente, sus restos descansan en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz, en una frase que se la dedicó la municipalidad, este es Franz Tamayo, su gloria es mi propia gloria, ¿no? Como era paseño. Y bueno, no así que porque es 200 pesos es más importante, ¿no? Pero sí apareció en el billete de más alto valor de nuestro país. Ahí ustedes pueden ver el billete de 200 bolivianos, donde aparecía Franz Tamayo. Muy bien, vamos a seguir viendo otros personajes. Cuando ustedes tengan alguna duda, me la hacen conocer y vemos cómo solucionarla, ¿ya? O ustedes tenían otro dato, tal vez, ¿no? No, claro, estos datos son un poco básicos, ¿no? De estos personajes. Entonces, vamos a ver al siguiente, Alcides Arguedas, ¿no? Alcides Arguedas van a ser en el municipio de Chulumani, departamento de La Paz, el 15 de julio de 1879. Y va a fallecer en el mismo lugar el 6 de mayo de 1946. Fue un escritor, político e historiador, ¿no? Algunas características o curiosidades del personaje, ¿no? Fue abofeteado por el presidente Germán Busch. Esta bofetada se la dio Busch, algunos dicen por su obra y otros van a decir que va a ser por las críticas a su gobierno. Busch, el expresidente, el presidente más joven boliviano que tuvo nuestro país, enojado con él, le dio esta bofetada, ¿no? Su obra más resaltante es Raza de Bronce, es considerada una de las mejores novelas de Bolivia y una precursora del indigenismo, aunque tiene sus críticas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el gobierno actual ha sacado esta obra de Raza de Bronce de la malla curricular, ¿no? Miren, tenían que leerlo y ustedes sacar sus propias interpretaciones, pero es muy interesante, ¿no? A veces si uno revisa cómo habla y cómo relaciona al indígena y la relación del mestizo, el abuso del poder por parte del mestizo, los rasgos coloniales que nos han dejado los españoles y
Miren, tal vez una interpretación personal es, ¿no? De que va a mencionar en la obra de que entre lo que existe entre el indígena y el español, lo peor que pudo haber pasado fue el mestizaje, ¿no? Y bueno, cosas así menciona en su obra, ¿no? Sus obras, como os he dicho, la más importante y la que les pueden preguntar en un examen es quién escribió Raza de Bronce, es Alcides Arguedas, en 1919. Sin embargo, tenemos también la obra de Pisagua en 1903, obra que habla sobre la guerra del Pacífico. Tenemos en 1904 Guara Guara, ¿no? Luego en 1909 Pueblo Enfermo. Luego vamos a tener Las Danzas de las Sombras en 1934. Escribe Historia Nacional, ¿no? Historia Nacional de Bolivia entre 1809 y 1921, ¿no? O sea, vale decir que su libro, publicado en 1922, va a abarcar hasta esos años, ¿no? La historia de nuestro país. Aquí tenemos a sus obras, ¿no? Ahí vemos Raza de Bronce, Pisagua, como se había dicho, una novela sobre la guerra del Pacífico, y tenemos también a Pueblo Enfermo. Hablando sigue sobre escritores, vamos a mencionar a Antonio Díaz Villamil, ¿no? Antonio Díaz Villamil va a nacer en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 13 de junio de 1896 y falleció en La Paz el 21 de mayo de 1948. De profesión fue escritor e historiador. Tal vez una de sus características más resaltantes es que fue profesor de Historia y Geografía y director del Colegio Bolívar. En honor a él, se fundó un colegio aquí en la ciudad de La Paz, que es el colegio justamente Antonio Díaz Villamil. Su obra más citada en exámenes jóvenes es La niña de sus ojos, de 1948. También escribió Leyendas de mi tierra y El tesoro de las chulpas. Y aunque aquí no se menciona en sus obras, también escribió Historia de Bolivia, ¿no? Tiene un recolteo de lo que es Historia de Bolivia en 3 tomos. Historia de Bolivia, no 3 tomos, si no me equivoco, son la cantidad exacta, pero va a escribir también sobre historia de nuestro país. Estos son sus 3 libros más importantes. Uno tenemos La niña de sus ojos, como se había dicho ya alguna vez entrado como pregunta, ¿quién escribió La niña de sus ojos? Es Antonio Díaz Villamil. También está Leyendas de mi tierra, una recopilación de historias y cuentos de nuestro país, y El tesoro de las chulpas, ¿no? Que habla un poco sobre que habla sobre los rituales andinos sobre los rituales andinos en el altiplano. Vamos a ver otros personajes. Vamos a seguir viendo algunos escritores también. El siguiente es Nathaniel Aguirre, ¿no? Nathaniel Aguirre González. Apodado, ¿no? Apodado como el príncipe de los escritores bolivianos. Su nacimiento se da en la ciudad de Cochabamba el 10 de octubre de 1843 y su fallecimiento se da en Montevideo, Uruguay, el 11 de septiembre de 1888. Abogado, diplomático, político y escritor e historiador de profesión, vamos a tener la frase, ¿no? Hagamos del pobre indio un ciudadano como nosotros. Esa va a ser una de sus frases más fuertes, ¿no? Y la va a decir textualmente él. Algunas características de él: estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, la OMS, ejerció el periodismo en tiempos de estudiante, va a la universidad. En 1862 fundó El Independiente, un periódico. En 1879 partió a la Guerra del Pacífico a la cabeza del Escuadrón Vanguardia. Como dato no menor, quiero resaltar de que Nathaniel Aguirre, a pesar de que él era belicista, ¿vale? Sí que quería continuar con la guerra con Chile, es uno de los representantes bolivianos que va a negociar el tratado de tregua con Chile, ¿no? Entonces va a ser uno de los encargados de que se llegue a ese consenso para el pacto de tregua del 4 de abril de 1884. Obras, ¿no? Alguna de sus obras, de estas jóvenes, la más importante que tiene Nathaniel Aguirre, la que ha aparecido en exámenes, va a ser Juan de la Rosa. Juan de la Rosa, de 1885, es la obra más importante y la que se resalta en exámenes. Sin embargo, tenemos otras obras interesantes. Entre 1882 y 1883 va a publicar Bolivia en la Guerra del Pacífico. Luego tenemos en 1886 la bellísima Floriana. Luego tenemos en 1883 El Libertador, así se llama el libro, cuenta la historia de la vida de Simón Bolívar. En 1874, el general Francisco Brunet O'Connor. Francisco Brunet O'Connor fue un soldado irlandés
que defendió, que participó para empezar en la independencia de Bolivia y luego posteriormente va a defender la soberanía boliviana en la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana contra la Argentina. Entonces, va a escribir sobre su vida, ¿no? Y cómo él había apoyado a nuestro país. Aquí les presento una estampilla que en algún momento se hizo para homenajear a la importancia de este personaje, Nathaniel Aguirre, ¿no? Ustedes abajito pueden ver, dice 1865, un poco borroso, y nos habla, ¿no? A la muerte de don Nathaniel Aguirre. Es una estampilla de correos. Esta es su obra más importante, Juan de la Rosa, que nos habla de un pequeño jovenzuelo que atraviesa y tiene que vivir los momentos trágicos de la independencia de nuestro país. Este libro es una novela histórica muy interesante, donde tiene una perspectiva diferente, una perspectiva romántica, es verdad, muy patriótica también, de cómo se vivió en Cochabamba los hechos que sucedieron en La Paz, como el 16 de julio de 1809, cómo se vivió el primer hito libertario del 25 de mayo de 1809, y así, y tiene un remate muy poderoso, que donde Juan, el pequeño niño, tiene que ver cuando las tropas de Goyeneche en 1812 van a invadir Cochabamba, ¿no? por sus instrucciones para cobrárselo, y también resalta lo que fue la defensa de las heroínas de la Coronilla el 27 de mayo de 1812. Entonces es un libro muy interesante y como ya les he mencionado, esta es la obra que generalmente se pregunta, ¿quién escribió Juan de la Rosa en los exámenes? ¿Ya? Vamos a ver, sí, más escritores. Bueno, ahora nos toca una mujer que es Adela Zamudio, ¿no? Su apodo era Soledad, ¿no? A veces tal vez no me dirá, pero no era su apodo, ella su seudónimo. Sí, sí, ¿no? Su seudónimo, porque ella escribía con ese seudónimo. Miren, van a ser en Cochabamba el 11 de octubre de 1854. Va a fallecer en la misma ciudad el 2 de junio de 1928. De profesión escritora y poeta, pero empírica, ¿ya? Hay que recordar que en los tiempos que ella vivía, estamos hablando de tiempos del gobierno posterior, va a ser de Melgarejo, la educación para ella llegó simplemente hasta el tercero de secundaria, que era lo máximo que las mujeres podían instruirse. Así que no pudo realizar estudios superiores, pero empíricamente y por su propia voluntad empezó a estudiar, empezó a adquirir conocimientos, hasta el punto que fue maestra de la misma escuela donde había estudiado. Por eso decimos que fue empírica, ¿no? Miren, la frase no la tiene, pero podemos citar la frase que está en su tumba, ¿no? Esta es la frase que está en su tumba, ¿no? Dice, esta que estamos viendo acá, no pueden ver, pero vamos a apuntar esta, ¿no? Dice, vuelvo a morar en mi ignorada estrella, libre ya del suplicio de la vida. Allá os espero hasta seguir mi huella, lloradme ausente, pero no perdida. Esa es la frase que vamos a encontrar en la tumba de Adela Zamudio, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas características. En 1901 fundó una academia de pintura en Cochabamba. En 1916, el Liceo de Señoritas que lleva su nombre, igual en Cochabamba. El día de su nacimiento, fíjense, ¿cuándo es Día de la Mujer en nuestro país? Es el 11 de octubre, ¿verdad? Entonces, en honor al 11 de octubre de 1854, en el día en que nació, en Bolivia se declaró como Día de la Mujer. El 28 de mayo de 1926, el presidente Hernán Siles Reyes coronó en Cochabamba como la poetisa, ¿no? Y esta fue lo que le regaló, esta es la imagen de la coronación, es la corona que le colocaron, ¿no? Y es la última, y como dato curioso, es la última foto de Adela Zamudio, ¿no? En vida. Bueno, ¿cuál es su mayor obra? Ya, si bien aquí tenemos la obra Íntimas, novela ambientada en Cochabamba, que la escribe que se publica en 1903 y escrita por Adela Zamudio, sin ninguna duda, su obra, y tal vez lo que les van a preguntar en exámenes es, ¿quién fue la poetisa que escribió Nace Hombre? Vamos a leer una parte, no vamos a entrar a ver, pero se los voy a dejar y también van a poner en las diapositivas, dice, ¿no? ¿Cuánto trabaja ella pasa por corregir la torpeza de su esposo? Y en la casa, tan inepto como Fauto, sigue siendo la cabeza, porque es hombre. Ahora miren la parte de acá, dice, ¿no? Vamos a iniciar la tercera, dice, una mujer superior en elecciones no vota y vota el pillo peor,
permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota, porque es hombre, dice, ¿no? Era una crítica muy fuerte al pensamiento de ese tiempo, que era un pensamiento machista, donde los hombres ganaban más privilegios que las mujeres, simplemente, como ella dice, por saber leer y escribir. Fue también crítica a la Iglesia Católica, ¿no? Tiene su poema Crítica a la Iglesia Católica, donde les juzga por tener mansiones y por tener en realidad el Vaticano y demás. Fue muy criticada en su tiempo Adela Zamudio y muy incomprendida para el tiempo en que había nacido. Se puede citar que es una de las primeras feministas de nuestro país, una feminista de un carácter muy fuerte, muy perseguida, pero ya más adelante va a ser reconocida en nuestro país. Por eso se hace una recopilación, e inclusive existe un libro que se le atribuye suscripción, pero en realidad es una recopilación de los cuentos que hizo, que se llama Cuentos Breves, de Adela Zamudio. Otras obras que no estamos acá. A ver, ¿qué más puedo mencionar? Antes de César, antes había un billete de 5 bolivianos, no creo que hayan llegado a conocerlos, la mayoría de ustedes son muy jovencitos. Cuando yo nacía lo estaban sacando de circulación, entonces no creo que hayan llegado a verlo. Este billete es el de 5 bolivianos y ahí vemos a la poetisa Adela Zamudio, ¿no? En el costadito. Aquí dice su nombre mismo, ¿se fijan? Bien, acérquense, entonces ahí vemos el billete de 5 pesos. Ahí vemos el momento de su coronación y ahí vemos la obra que escribió Adela Zamudio, Íntimas, ¿no? La obra. Bueno, ya tal vez un personaje conocido, ya lo hemos mencionado en algún momento cuando pasábamos presidentes. Su nombre es Simón Iturri Patiño, Simón y Patiño. Su apodo era el Barón del Estaño, también fue conocido como el Rey del Estaño por ser entre los 3 personajes el más importante, ¿ya? Van a ser en la provincia de Santibáñez, ciudad de Cochabamba, o para un departamento de Cochabamba, el 1 de junio de 1860. Va a fallecer en Buenos Aires, Argentina, el 20 de abril de 1947. Se dedicó a la administración de profesión, de ahí adquirió muchos conocimientos trabajando en muchas empresas transnacionales en la explotación de los recursos minerales. Fue también el primer boliviano en desarrollar inversiones internacionales. De hecho, concentró la mayor parte de su fortuna en el exterior. Si bien a veces dicen que fue por la explotación del estaño en nuestro país que Patiño se hizo rico y que llegó a ser una persona tan poderosa, no es correcto. En realidad, Patiño sí se hizo rico en nuestro país, pero su fortuna, que llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, es gracias a que él supo manejarse, ¿no? En algún momento les quitó las empresas mineras que Chile había comprado aquí en Bolivia y hizo que, inclusive hay una anécdota que Patiño hizo gritar a los chilenos, ¡viva Bolivia!, en el propio Chile, cuando había acabado de comprar la mayoría de las acciones de estaño, ¿no? Entonces fue alguien también que lideró al grupo de los personajes que explotaban el estaño, intentó controlarlo, sí le salió mal, ¿no? Porque hubo muchas protestas, hubo cierres de minas y demás, pero intentó hacerlo. Por eso aquí dice, su fortuna la formó más en el exterior. A ver, hablando sobre su fortuna, la fortuna de Patiño inició en una mina en el Cerro de Yayagua en el año 1900. A esta mina él la bautizó con el nombre de La Salvador, ¿no? Entonces ahí encontró una gran veta de estaño, tiene también historia negra, jóvenes, tal vez en algún libro van a leer, de cómo se hace dueño de esta, pero entonces vamos a decir que esa fue la mina que le dio el inicio y el capital de arranque para que empiece su gran imperio. En un apunte más abajo nos dice, fue conocido como el Rey del Estaño. Eso es porque entre los 3 varones del estaño, y de Simón y Patiño, Joshi y Aramayo, Patiño fue el más poderoso de ellos, ¿no? Miren, una obra muy interesante de Patiño, seguro hay muchas más, pero una que llama la atención porque sigue en vigencia, es que en 1906 Patiño fundó el Banco Mercantil en Bolivia, ¿no? Que en su momento llegó a ser más grande que el propio Banco de Bolivia. Y bueno, eso fue una característica. Alguna vez van a escuchar de que le nacionalizaron las minas. En realidad, a su hijo es al que le nacionalizan las minas. No, Patiño nunca va a tener, no sé si decir si el disgusto o algo bueno, pero nunca va a haber nunca va a haber nacionalizadas sus minas, ¿no? Va a ser su hijo el que va a sufrir esto. Esta es una fotografía de la mina La Salvadora, ¿no? Yayagua,
Tavi Dallagua, ¿no? El siglo XX, dice, ¿no? Ahí vemos, justamente, en realidad debía decir siglo XIX, porque 1900 siglo XIX, pero siglo XX, porque en 1901 creo que se va a tomar la foto y por eso tal vez la han llamado siglo XX. Estos son los tres varones del estaño, no se van a olvidar, estos entran los tres, como Patiño es el más importante, Hoshi era extranjero, Aramayo era boliviano, ¿no? Entonces ellos van a explotar las riquezas del estaño, ¿no? Y van a ser apodados como los tres varones del estaño. Otro personaje que vamos a citar va a ser Augusto Céspedes, ¿no? Augusto Céspedes Pazzi, ¿no? Va a nacer en la ciudad de Cochabamba el 6 de febrero de 1904 y va a fallecer en La Paz el 11 de mayo de 1997. De profesión fue abogado, aunque se dedicó la mayor parte a escribir, ¿no? Y como características escribió para el periódico, para periódicos como El Diario y El Universal, y en 1957 ganó el Premio Nacional de Literatura. Sus obras, sin ninguna duda, jóvenes, la obra que no deben de olvidarse es Sangre de Mestizos. No, Sangre de Mestizos va a ser la obra que le va a llevar a la cúspide a Augusto Céspedes y es la obra más llamativa de sus escritos, ¿no? Pero sin embargo va a tener otros libros. El libro Crónicas Heroicas de la Guerra Estúpida, publicado en 1975, Sangre de Mestizos, Relato de la Guerra del Chaco, El Pozo, ¿no? Que está compuesta por varias partes, pero El Pozo es la parte más aclamada, de, si vale el término, por internacionales y nacionales, y publicado en 1936. Una novela, hablando del varón del estaño hace un momento, de Patiño, es El Metal del Diablo, ¿no? Publicada en 1946, que es una sátira a Simón y Patiño y a su ambición, como él le decía, ¿no? Escribió El Dictador Suicida, 40 años de la historia boliviana en 1956. Habló sobre, sobre Bush, el presidente colgado en 1966, donde habla la historia de cómo colgaron a Gualberto Villarreal. Trópico Enamorado, ¿no? Sobre Cochabamba. Salamanca o el metafísico del fracaso, ¿no? Donde habla sobre Salamanca y cuál fue su posición por habernos llevado a lo que es la guerra del Chaco. El otro hemos visto Crónicas heridas de una guerra estúpida de 1975 y las dos queridas del tirano, ¿no? De 1984. El último libro, me se dan cuenta, varios libros son dedicados al presidente. El último está dedicado a Melgarejo, el libro de 1984, ¿no? Porque se decía que Melgarejo tenía a la Juanacha y al poder, o a Bolivia, ¿no? A estar en el poder en Bolivia como sus dos queridas. Interesante leer estos textos, por eso, ¿no? Muestro aquí estos textitos, ¿no? Ahí vemos Sangre de Mestizos, la obra más importante, como os había dicho. Otra de sus obras importantes es El Metal del Diablo y La vida del rey del estaño, ¿no? Hace ratito que se acuerdan quién lo estaban apodando como el rey del estaño, ¿no? Estamos hablando justamente de Patiño y ahí tenemos, ¿no? Una imagen. Luego tenemos a Augusto Céspedes, presidente colgado, ¿no? Hablando que les decía sobre la muerte de Gualberto Villarreal. Céspedes es un poquito duro también en el momento de criticar a Gualberto Villarreal y por qué se da su muerte y resalta mucho lo que son las masacres de Chuspipata que se dieron durante el gobierno de Villarreal. En una parte clara de que Gualberto Villarreal decía que él no sabía nada de estas masacres, pero como les digo, pero se hizo en su gobierno, dicen, no, o sea, no sabía, pero al último se entera, algo así nos comenta en el libro. Vámonos con otro personaje, Gabriel Zené Moreno del Rivero. Es conocido igual como el príncipe de los escritores bolivianos. Nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, el 7 de noviembre de 1834. Va a fallecer en Valparaíso, Chile, el 28 de abril de 1908. De profesión historiador, ¿no? A ver, algunas características. Moreno tuvo una plaza de profesor en el prestigioso Instituto Nacional de Santiago, el colegio más antiguo de Chile.
resaltando esto de que en Chile, la mayor parte de su vida, Gabriel René Moreno la vivió en Chile. Sin embargo, eso no le impidió que escribiera muchas obras sobre la historia de nuestro país, e inclusive ayudó, a ver, vamos a ver, no sé si se resaltará acá, vamos, si no, René Moreno catalogó también detalladamente archivos y libros del Perú en su biblioteca peruana con 1816 piezas ordenadas alfabéticamente. A eso me refería, ¿no? También ayudó al Perú en su organización, también ayudó aquí al Archivo Nacional de Bolivia para organizarse, ¿no? Al estallar la guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile, la situación instó a Moreno a regresar a su patria. Sin embargo, antes de su partida, el gobierno chileno le propuso servir como intermediario para encontrar una solución al conflicto consistente. ¿En qué consistía la solución que el gobierno chileno le había mandado a Gabriel René Moreno para negociar con Bolivia? Pues era en cambiar alianza con el Perú y sustituirla por la alianza con Chile. Vale decir, jóvenes, recordando un poquito de lo que habíamos visto ya, la guerra del Pacífico, durante una fase donde Chile ya no quería continuar la guerra, uno porque siempre se hay gastos militares y demás, y a Bolivia una de las propuestas más interesantes que le da al gobierno de Hilarión Daza es de que rompa la alianza con el Perú y que se unan junto a Chile y juntos como aliados le quiten un pedazo de territorio a Chile. Perdón, a Perú, que le quite un pedazo de territorio al Perú. Bolivia, categóricamente Hilarión Daza va a decirles no. Luego le va a proponer, entonces, si no quieren aliarse, entonces que acabe la guerra y que le declaren la guerra al Perú solos y que le quiten un pedazo de territorio para que tengan una costa, que los chilenos los iban a apoyar con asesoría, armamento y otro tipo de apoyo. Y otra vez Hilarión Daza dice no. Entonces, lastimosamente, aunque Gabriel René Moreno no era el que planteó eso, en Bolivia fue catalogado como traidor, ¿no? O sea, le dijeron que era el traidor y va a ser criticado mucho en ese tiempo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son las obras más importantes? Daza y las bases chilenas de 1879, Matanza de Ñáñez de 1886, Introducción al estudio de los poetas bolivianos y en 1865 Poetas bolivianos, biografía de Néstor Galindo, ¿no? O sea, estas van a ser las obras que va a hacer Gabriel René Moreno. Sin ninguna duda, Plácido de Ñáñez, que habla sobre la masacre de Ñáñez ocurrida en el gobierno de José María Hacha el Valiente, donde Plácido Ñáñez se encarga de masacrar a 130 seguidores de Belsu, acusándolos de motín, en donde va a morir el expresidente Jorge Córdoba, donde va a morir el hermano de Belsu, y cómo luego los ciudadanos paseños lo van a matar a Plácido Ñáñez, es una de sus obras más llamativas, ¿no? Luego tenemos Daza y las bases chilenas de 1879, y luego tenemos Poetas bolivianos, ¿no? Muy bien, vamos a ir entrando. Ahora vamos a ver con algunos pintores. En este caso es Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Cecilio Guzmán de Rojas va a nacer en la ciudad de Potosí el 20 de octubre de 1900 y va a fallecer en la ciudad de La Paz el 14 de febrero de 1950. De profesión pintor, ¿no? De sus características, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de París. En realidad empieza sus estudios en Europa, en España, becado, y luego va a irse a estudiar a París. Tal vez resalta más la Escuela de Artes y Oficios de París porque era mucho más relevante. En 1929 se hizo cargo de la Academia de Bellas Artes Hernando Siles en la ciudad de La Paz. En 1932 desempeñó el cargo de director general de Bellas Artes. En 1932 profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Potosí. Y un dato no menor es que participó en la Guerra del Chaco. Sus obras y preguntas de exámenes jóvenes es El triunfo de la naturaleza, El beso del ídolo y Dibujos de la Guerra del Chaco, ¿no? Y en las dos primeras, El triunfo de la naturaleza y El beso del ídolo, tiene muchas más obras, como El Cristo Aymara, que enseguida les voy a mostrar, pero El triunfo de la naturaleza y El beso del ídolo, que enseguida les voy a mostrar, son las obras que más resaltan de este personaje. A ver, en este primer lado, lo que ustedes están viendo es El beso del ídolo, esta de acá, ¿no? De Cecilio Guzmán de Rojas, de 1928, y el que están viendo a su lado es El Cristo Aymara. Entonces, Cecilio Guzmán de Rojas es uno considerado como uno de los pioneros de lo que luego va a ser el estilo indigenista, ¿no? Va a tener ese estilo de mostrar a Jesús en un estilo indigenista. Es más, el beso del ídolo, si ustedes lo ven con detalle, en la parte detrás de la mujer,
van a ver una especie de monolitos y en la parte delantera van a ver una especie de cerámicas que están representando a lo que sería el Tiahuanaco, ¿no? Entonces Tiahuanaco se va a representar ahí. Y si quieren un poco más sobre sus obras y entender por qué su estilo es indigenista, tenemos que ver El triunfo de la naturaleza, igual de 1928, donde se representa un cuerpo femenino y uno varonil, pero si se fijan donde está apoyada la mujer, se ve Viracocha, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Se ve uno de sus bastones y lo que intenta representar es el altiplano boliviano. En cuanto a las obras de la Guerra del Chaco, hay que recordar que para la Guerra del Chaco sí efectivamente sí existían cámaras fotográficas y no, estas no eran pues constantes, no estaban digamos siempre a la mano y disposición de los soldados. Y entonces cuando él va, lo que hace es agarrar su lápiz y dibujar lo que pasaba en el hambre, cómo acababan buscando. Fíjense en la primera, es una muestra muy clara de cómo no había alimento y cómo se iban desnutriendo nuestros soldados. En el otro mostraba algunas imágenes de cómo cargaban y buscaban agua durante mucho tiempo, y en otras la imagen cruda de lo que es de lo que fue y la falta y escasez de agua que se va a dar, ¿no? Miren, Cecilio Guzmán de Rojas tuvo que volver de la guerra porque le dio una infección estomacal y por eso trajo varios de sus dibujos, son unos cuantos, ¿no? Son varios los cuadros que ha pintado sobre los soldados de la guerra del Chaco, ¿no? Por esa importancia, ¿no, jóvenes? Que se va a dar por sus obras y por su aporte a lo que se va a hacer luego la pintura indigenista, se colocó a Cecilio Guzmán en el billete de 10 bolivianos, ¿no? Ustedes pueden ver en el antiguito, ahí tenemos a Cecilio Guzmán de Rojas, ahí vemos su fotografía. Bueno, dijimos sobre su muerte, ¿no? Sobre la muerte de Cecilio Guzmán de Rojas, él se va a quitar la vida, se va a suicidar, dice, ¿no? Bueno, otro personaje, José Félix Reinaga Chavarría, ¿no? Apodado como Fausto Reinaga, y con ese nombre van a estar la mayoría de sus obras, ¿no? Vamos a ver que van a ser en Colquechaca, departamento de Potosí, el 27 de marzo de 1900, fallece en La Paz el 19 de agosto de 1994, de profesión abogado e intelectual indígena, ¿no? Él es el pionero del indianismo en nuestro país, ¿no? Una de sus frases más conocidas es: el Inti y la Pachamama, a diferencia del terrorífico Jehová, respira y resuman amor y hacen del hombre un ser alegre, amante del bien y la paz. La filosofía inca tiene la misión de ennoblecer la vida, la dicha, el amor y la paz son un goce social. Esa era su frase, ¿no? O sea, vale decir que a un momento hace un estudio sobre la religión cristiana y luego de eso establece una ideología diferente, ¿no? Valorando más las tradiciones nacionales, bueno, a las tradiciones indígenas, ¿no? Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? El 15 de noviembre de 1962 fundó el partido PIAC, Partido de Indios, Aymaras y Quechuas, que más tarde llamó PIF, Partido Indio de Bolivia. Sus obras más resaltantes y sin ninguna duda, tanto la Revolución India, y la Tesis India son las dos obras llamadas a exámenes, ¿no? O sea, así que sobre estas van a preguntar quién escribió la Revolución India y quién escribió la Tesis India. Plantean una visión diferente, ¿no? Si bien al principio él era un letrado y entendido de lo que fue el marxismo, el lenismo y el comunismo en síntesis, él va a cambiarlo y va a estar decepcionado también. En un momento cuando es capturado no lo van a apoyar, y de ahí él busca y dice: el indígena tiene que crear su propia ideología, su propia idea de qué es lo que está buscando y para qué está buscando esos cambios. Por eso escribe estas tesis que son muy leídas en la actualidad para entender, si esta vez no quieren volverse de esa línea, pero sin embargo para entender lo que en ese momento era la realidad social para el indígena, ¿no? Cómo vivía, cómo era tratado y cómo tiene que cambiar lo que sería su realidad.
Luego tenemos a Domitila Barrios de Chungara. No, va a nacer en Yayagua, en el departamento de Potosí, el 7 de mayo de 1937 y va a fallecer en la ciudad en la ciudad de Cochabamba, departamento de Cochabamba, el 12 de marzo del 2012. Profesión, ama de casa, oficio, profesión, ¿no? Ama de casa. Su frase dice, ¿no? La nacionalización de las minas finalmente ha servido nomás para que pasen a otros dueños y otra gente se enriquezca. Eso va a ser para ella la nacionalización de las minas. Entre sus características más resaltantes, vivió la masacre de San Juan del 24 de junio de 1967 en la mina del siglo XX. Recuérdense que esta masacre ocurrió en el gobierno de René Barrientos Ortuño y a los mineros se los acusaba por algunas pruebas de que estaban apoyando al surgimiento de la guerrilla de Ñancahuazú, de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y miren, veamos la segunda, dice, no fue acusada de ser enlace en la guerrilla, arrestada en 1967 junto a su hija de 2 años, dice, ¿no? Participó en la huelga de hambre de amas de casa que derrocó al gobierno de Banzer. Hay que recordarnos que en 1978, para ser exacto, el 21 de julio de 1978 va a renunciar Banzer, presionado por esta huelga de hambre. Si bien Domitila Chungara se atribuye, ¿no?, la organización, ella se incorpora después y también tiene el apoyo de Luis Espinal Camps, quien hace que el grupo, que la huelga de hambre sea conocida muy a nivel internacional, entonces va a ser eso, ¿no? También hay que resaltar que empezó su trabajo en las minas como Palliris, ¿no? Fue parte del comité de amas de casa del Distrito Minero Siglo XX, de ahí que inicia su vida sindical. Su obra, que va a ser recopilada, ¿no? Si ustedes leen, su obra es, si me permiten hablar, Testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las minas. Bieser Moema, una brasilera, es la que le va a ayudar a la publicación de este libro, aunque luego se hace una complementación hasta los últimos días de Domitila Chungara, pero en su inicio va a ser hecho por esta brasilera. A ver, vamos a leer un poquito para entender igual cómo es la visión, qué es lo que decía en este libro, ¿no? Si me permiten hablar. Es un libro un poquito fuerte, vamos a ver dos partecitas he rescatado del libro. Ya dice, miren, en la casa, por ejemplo, yo andaba siempre descalza, dice, usaba los zapatos simplemente para ir a la escuela. Eran tantas las cosas que tenía que hacer y era tanto el frío que hacía en Pulacayo que se reventaban las manos y me salía mucha sangre de las manos y los pies. La boca igual, se me rajaban los labios de la cara. También salía sangre. Es que no teníamos suficientes prendas de abrigo, dice. Es otra parte cruda del libro, ¿no? Se destaca mucho, es cuando está embarazada, la acusan, ¿no? En un segundo intento la vuelven a capturar y esta vez está embarazada de su segundo hijo y la vuelven a detener y la vuelven a torturar, ¿no? Y entonces ella cuenta, dice una partecita, vamos a leer, dice, ¿no? Lo sentí entonces aquí en la garganta, entonces noté que el tipo me había roto 6 dientes y como si la fatalidad del destino se cumpliera, comenzó el trabajo de parto. Empecé a sentir dolores y dolores, y a ratos ya me vencía la criatura para nacer. Yo estaba tan nerviosa y me la sujetaba. No quería que nazca, y me decía a mí misma, si nace que nazca muerto, no quiero que lo mate el coronel, que no nazca vivo mi hijo. Ya estaba la cabeza por salir y yo me la volví a meter. Fue desesperante ese momento, ¿no? Es un relato fuerte de lo que ella vivió, ¿no? Fue terrible en su momento. Bueno, a ver, aquí hay unos personajes importantes también de la historia, un poquito más resumidos. Por ejemplo, nos menciona a Cornelio Saavedra, que fue presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires entre 1810 y 1811. El primer gobierno argentino, por eso generalmente, no sé si vamos a decir, pues se va a citar a que el primer presidente de la Argentina fue Cornelio Saavedra y entonces fue un potosino, Cornelio Saavedra. Luego tenemos a Modesto Omiste, llamado el padre de la educación boliviana. En homenaje a él, por ejemplo, se celebra el Día del Maestro, igual era potosino.
Tenemos a Bernardino Bilbao Rioja, a quien lo hemos conocido como mariscal de kilómetro 7, también él se encarga de la defensa de Villamontes de 1935, de febrero de 1935, se encarga también de la batalla de Cañada Stronger, y bueno, entonces por eso va a ser reconocido. Luego Ciro Guzmán de Ojos ya lo hemos visto, Agumar Mendoza, considerado el padre de la archivística boliviana, igual otro potosino, y Fausto Reinaga, que también lo hemos conocido, ¿no? Hace un momento. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Mira, les voy a traer también algunos otros personajes. Voy a acabar de descartar algunos otros más de algunos exámenes pasados. O sea, lógicamente son muchos los personajes bolivianos que habría que rescatar. Unos los hemos tratado como presidentes, otros los hemos tratado en las guerras y otros los hemos tratado en lo que ha sido la independencia de nuestro país. Ahí los hemos conocido. Si ustedes, entonces mañana vamos a revisar unos cuantos más, pero también vamos a hacer la revisión estos días de un banco de preguntas sobre historia de nuestro país. Es un banco de preguntas basado en el libro que generalmente antes era tanto de la policía como de los militares, ahora es de los militares nada más, que es el libro de Carlos Mesa, en el cual vamos a poder apreciar algunas preguntas, no sé si decirles de conocimiento general, pero sí que se han usado en exámenes pasados. Ya, pero vamos a ir revisando. Muy bien, primero miren esta pregunta, dice, ¿no? La antigüedad del hombre americano se estima en más de, ya hemos mencionado que la antigüedad del hombre americano, según el texto de Carlos Mesa, van a ir a los 40.000 años atrás, ¿no? Y hemos dicho que la teoría más acertada para sus exámenes va a ser de que el hombre llega por lo que sería el estrecho de Bering o la teoría de origen asiático, que indica que el hombre pasa desde Asia por el estrecho de Bering y llega hacia América. Entonces, esa es la teoría más aceptada, no se van a olvidar. Ya, otro de la tablita que les había mostrado cuando llevábamos la colonia, prehispánicos y colonia, veíamos de que dice, miren la pregunta, vamos diciendo, antes del año 1000 antes de Cristo aparecen las primeras culturas del formativo, como Huancarani, Chiripa, y más tarde, dice, van a aparecer pucaras. Entonces, hayamos visto, jóvenes, y aquí les voy a recordar, ¿cuál es la cultura más antigua de nuestro país? Si quieren pueden participar, les voy a dar 2 segundos. ¿Cuál es la cultura más antigua de nuestro país? Eso por ejemplo, ya fue pregunta de examen. La cultura más antigua de nuestro país, jóvenes, es Vizcachani, ¿no? Vizcachani es la cultura más antigua. Se estima que hace 10.000 años más o menos empezaron a poblar nuestro territorio. A esta le van a seguir Huancarani, Chiripa y luego Pucara. Les había formado una forma simple de entenderlo, ¿no? Luego de Pucara vamos a tener, por ejemplo, a los Tiahuanacotas, luego vamos a tener a los aymaras, señoríos aymaras, y luego vamos a tener a los incas en nuestros territorios, y luego llega la llegada de los españoles. Bueno, esta es una facilita, ¿no? Nos pregunta, el complejo lacustre Titicaca se encuentra a una altura de... El lago Titicaca, jóvenes, en una estimación, ¿no? Se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Puedo también rescatarles otras preguntas de exámenes pasados, donde les van a preguntar cuál es la altura de la ciudad de La Paz, por ejemplo. La altura de la ciudad de La Paz es 3.600 metros. La altura del Alto es 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, entre el lago Titicaca está en el medio, ¿no? Entre La Paz y el Alto, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, mira, interesante, ¿no? Dice la pregunta, el templo de Pachacamac se construyó cerca de la actual Lima. Pachacamac fue un dios igual de los incas,
que fue venerado en su momento, se dice que fue el que destruyó el mundo y va a venir Viracocha y lo va a acabar construyendo. Hay algunos mitos que hablan sobre un gran diluvio que provocó Pachacamac para castigar a los hombres de ese tiempo. Bueno. No, dice, no, la antigüedad de la cultura bancarani se remonta al año 1200 antes de nuestra era, ¿no? 1200 al 100 después de Cristo, generalmente está en el libro de Carlos Mesa Nueva. Una facilita, ¿no? Dice, la cultura chiripa está ubicada en el departamento de La Paz, ¿no? La cultura chiripa se ubica actualmente en lo que en la península de Taraco, en el lago Titicaca, en el departamento de La Paz. Esta, por ejemplo, sí fue, yo me acuerdo de esta pregunta porque el 2019, en el examen de la policía, fue que entró y preguntaba cómo se llamaban los camellones de Tiahuanaco, más o menos, o los camellones tiahuanacotas, si no me equivoco la pregunta. Aquí tiene algo similar, dice, ¿no? Los camellones de Tiahuanaco reciben el nombre de Sucacoyus, ¿no? Ya habíamos revisado cuando veíamos Tiahuanaco de que Sucacoyo significaba suca, surco y coyus amontonamiento. ¿No? No sé si se, en el cual decíamos de que se concentraba agua en este lugar, en la parte de acá, miren, en ese cristal, y se echaba, dice, las popós el abono, el popó de los animales, las sobras de comida, que se podrían y producían calor. Durante el día, cuando iba a haber helada, el sol era terrible, era muy fuerte, y entonces el calor del sol también se concentraba en la parte inferior, y cuando en la noche caía la helada, se chocaba un choque de microclimas y salía una especie de vapor que aclimataba las terrazas y hacía de que la helada no dañe los cultivos. Entonces era un excelente método para proteger los alimentos en Tiahuanaco. También les quiero recordar de que estos chucacoyos, en algún caso, de extensión tenían 200 metros. El lugar donde están viendo el agua, la altura, vale decir, medían 1.5 metros y entre surcos, sea, vale decir, este amontonamiento de acá, esto va a medir 15 metros aproximadamente, ¿no? Entonces van a ser grandes, ¿no? Esos son los sucacoyos, entonces. Bueno, esta es una pregunta interesante, igual ya entraron en exámenes pasados, donde les preguntaban cuál es la obra más importante de Tiahuanaco. Así entró la pregunta, ¿no? Aquí dice, la pieza monolítica más representativa de la cultura Tiahuanaco es, dice, y ahí resaltamos, generalmente se dice la Puerta del Sol. Recuerden que la Puerta del Sol, a pesar de que está partida hoy día, porque supuestamente le ha caído un rayo y por eso está partida, es la obra más importante. En la actualidad, en algún banco de preguntas que se les ha facilitado, he visto que en lugar de decir monolítico, dice megalítica, ¿no? ¿Cuál es la obra megalítica más importante de Tiahuanaco? Entonces, la Puerta del Sol cumple. Megalito es grande, entonces un gran bloque de piedra es la Puerta del Sol. Entonces, megalítica igual es la Puerta del Sol, monolítica es igual a la Puerta del Sol. También corresponden el monolito Bennett, que mide unos 7,3 metros, que es el monolito más grande, más alto, ¿no? Más alto. Luego tenemos al Ponce de 3 metros y al Fraile igual, que están con esa altura de 3 metros, ¿no? Que van a ser igual parte de la cultura de Tiahuanaco. Hay más monolitos, ¿no? Si a un momento tenemos la fortuna, ustedes están aquí y podemos ir a visitar Tiahuanaco, se les va a avisar, estamos planificando hacer con el niño una salida exclusiva para ir a visitar este lugar y ver qué cosas de ese lugar de Tiahuanaco entran en el examen. Entonces vamos a charlar de ahí, van a poder ver la magnitud de estas obras y van a conocer otros monolitos. No, hay varios otros monolitos que no están aquí, por ejemplo, está Contiki, está el Descabezado, un anónimo, también hay otros monolitos, por ejemplo, como el Chachapuma y demás, ¿no? Entonces, igual son interesantes de ver. Bueno, esta es una pregunta interesante. Si se acuerdan, cuando hemos revisado los Tiahuanacotas, decía, uno de los factores determinantes del colapso de Tiahuanaco fue, dice, ya les he dicho, el factor más determinante seguramente fue el fenómeno del Niño, que provocó cambios climáticos, una gran sequía para ser exactos, y esto provocó una gran hambruna.
y por eso la gente se fue y se fue alejando de vivir de Tiahuanaco. Sin embargo, eso también hay que ponerle en cuenta que que se cree que hubo un momento una guerra civil entre los principales gobernantes de ahí, ¿no? Que hubo un colapso porque también se hablaba quechua y aymara y hubo un problema dentro de Tiahuanaco. Otros autores van a citar las guerras, que especialmente contra la cultura mollo, que van a ir debilitando y mermando el poder de los tiahuanacotas. Entonces van a citar estas causas como factores que van a determinar el colapso de Tiahuanaco. ¿No? La capital y mayor ciudad del Collao en el último periodo prehispánico fue Hatun Colla. ¿No? Hatun Colla fue la capital de los collas, ¿no? Y a pesar de que collas les imaginamos a todos los que viven en el altiplano, en realidad fue un grupo que lógicamente hablaba el aymara, pero fue un grupo imponente y es uno de los grupos que fueron los primeros en ser conquistados por los incas, y de ahí que le llamen a la región de donde nos encontramos ahora como el Collasuyo, los incas. Ya para irnos despidiendo, ¿no? Dice, aún hoy en día las luchas denominadas Tinkus se dan entre las parcialidades de Laimes y Jocumanes, ¿no? O sea, hasta el día de hoy esto de los Tinkus, que para los que un poquito entendemos y tal vez no somos partícipes de las entradas y otro, lo curioso es de que la danza de los Tinkus fue una festividad donde cuando hacía falta agua creían que la madre tierra estaba pidiendo sangre, ¿no? Para que lloviera, entonces ellos se peleaban y este ritual se daba hasta que sangraran y esa era la forma de pagarle a la madre tierra, ¿no? Y es una parte del origen de lo que es la danza de los Tinkus en la actualidad. El día de mañana vamos a seguir revisando más bancos de preguntas. Les voy a presentar también algunos otros personajes y el día de mañana vamos a continuar. Si no tienen ninguna duda, si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Están de acuerdo?